Listo. Nuevo servicio de frutas, verduras, legumbres. No me he dado cuenta. Bueno, chao. Bueno, chao. Toca pasar por la cámara donde Cristi. Empezamos un proyecto de fotografía con una metodología llamada Fotovoz. La universidad pues, nos dio algunos recursos para comprar las cámaras digitales y cámaras instantáneas. Y pues desde el sábado pasado comenzamos con todo pues, el proyecto. Entonces pues para eso las llevamos hoy, es para usarlas con los niños y niñas. ¡Vamos! Hola Nico, ¿cómo estás? Bueno, que les vaya bien. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Jero va a ir al taller de casualidad? ¿Sí vamos a ir, Jerónimo? Te esperamos ahí. ¿Sí vas a ir? ¿Listo? Sí, sí voy. Sí, voy. No, mira, me gusta. No te habla. No, yo no está. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Ortega Gómez. Mi nombre es Valentina Torres. Yo soy Lisa Medina. Mi nombre es Brian Etzipsastoque Rangel, Tengo 19 años Tengo 13 años. Tengo 28 años. tengo 23 años. y soy mentor del proceso Gestores de Paz hace 2 años. En Gestores de Paz yo soy pues una mentora y también soy la delegada nacional. Soy mentora dentro de Gestores de Paz. Y pues adicionalmente realizo como un acompañamiento desde una organización que es como con la que trabajo. Entonces básicamente llego pues a Gestores por esta organización, pero me he vinculado pues más de forma personal con el proceso. Hago parte de Gestores de Paz desde que empezó. Los Gestores de Paz es un movimiento nacional de niños, niñas y jóvenes, ¿no? Nacemos en el vientre de Visión Mundial o la organización World Vision. Genera como con otras organizaciones un día que decide que los niños y las niñas voten por el derecho que consideran más importante. En ese sentido, los niños y las niñas eligen la paz. Sí, eso fue.
Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio que lleva por título Jóvenes que Resisten, que es la presentación del especial Líderes Juveniles al Borde de Bogotá. Mi nombre es Carlos Mayorga, soy periodista de la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Gran Colombiano y estoy en compañía de Valeria. Por favor, preséntate tú misma, también periodista de la Unidad de Investigación. Muy buenas tardes a todos los que se conectan ahora por el Facebook Live de Poligran. Muchas gracias por estar conectados con nosotros en este momento. Agradecemos mucho que se tomen el tiempo de asistir a este tipo de eventos que son muy importantes. Mi nombre es Valeria Arias, también soy periodista de la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Gran Colombiano. Y bueno, pues un gusto que estén acá con nosotros también para recibir a los súper invitados que tenemos el día de hoy. Así es, Valeria. Esta investigación se concluye o se publica el día de hoy después de más o menos 2 años. Con Valeria hace poco hablaba de que esta investigación, la primera entrevista se hizo en septiembre, pero empezó a idearse desde agosto, así que por poco cumplimos 2 años de estar investigando, de estar buscando jóvenes que le apuesten a la defensa de los derechos humanos en la Bogotá de los bordes, pero ya más adelante vamos a hablar qué significa ser joven y qué significa la Bogotá de los bordes. Esta investigación empieza en el 2018, de la mano de la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Gran Colombiano. Valeria y yo nos conocíamos desde antes en la universidad y teníamos un interés por retratar la problemática del liderazgo social que en ese año puntualmente recordamos que estaba empezando a tomar mucho auge en la agenda mediática, pero también en la agenda pública. Y a partir de una iniciativa que fue una propuesta de comunicación en redes sociales, empezamos con ese interés por retratar lo que estaba pasando con el liderazgo social. Y cuando entramos a la Unidad de Investigación Periodística con Juliana Castellanos y Mauricio Barrantes, que en su momento estaban dirigiendo la unidad, nos plantearon que siguiéramos con esa investigación, pero que focalizáramos hacia qué estaban haciendo los jóvenes para contribuir a la defensa de los derechos humanos. Y así nace ese interés por empezar, por preguntarnos cómo los jóvenes, que son personas entre los 14 y los 28 años, no lo digo yo, por supuesto, lo dice el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, estaban defendiendo los derechos humanos. Y bueno, empezamos a buscar en Ciudad Bolívar, en Bosa y Usme, a partir de unos mapeos que hicimos sobre las localidades con los estratos más bajos, con la presencia de estratos 1 y 2, porque pensábamos que si habían mayores índices de estratos 1 y 2, iban a haber más personas que estuvieran buscando solucionar las problemáticas que podrían estar aconteciendo en estos lugares. Los logramos como ratificar y empezamos a buscar en Bosa, Usme y Ciudad Bolívar. Y bueno, así empezamos a conocer a las personas que ya más adelante les vamos a presentar, pero de maneras no tan usuales. Empezamos a buscar llamando a juntas de acción comunal hasta que alguna nos dijera que había un joven que estaba defendiendo los derechos humanos en su localidad, y así vimos con gestores de paz, y luego con el escenario en Usme, y luego con Casa Raíz en Bosa. Pero bueno, ya no quisiéramos dar más largas. Valeria va a mencionar un poco unas cosas que se van a retratar sobre la investigación y les presentaremos a nuestros invitados del día de hoy. Bueno, sí, así es. Igual antes de ir a presentar a nuestros invitados del día de hoy, queremos plantearles más o menos 3 cosas a las que concluimos, digamos, en las que concluimos Carlos y yo al terminar la investigación. Una primera es que hay una falta de información evidente sobre liderazgos juveniles y además de juveniles en la capital. Esto porque también hay una invisibilización de las dinámicas de la ciudad un poco en este tema de los liderazgos sociales, y también por la manera de funcionar los liderazgos. También encontramos que hay índices muy altos de violencia contra jóvenes, o por lo menos hechos en que los jóvenes son víctimas. Una forma de violencia, pues también tenemos que contemplar que ahí entra la estigmatización, contemplando que pues hay diferentes tipos de violencias, y dentro de esto entra esta dinámica de la estigmatización hacia la juventud.
Y tercero, que las garantías que se le brindan al liderazgo social juvenil en la ciudad son cuestionables, entre varias cosas, como que las políticas apuntan hacia la protección de los líderes, pero no hacia la garantía de la vida en la ciudad de los márgenes, que es un poco el punto que pusimos en discusión también en muchas partes de la investigación, y es que primero hay que brindar garantías para que el liderazgo pues se pueda ejercer de mejor manera. Y pues así ya entramos a presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Primero está con nosotros Darlyn Molina. Ella tiene 22 años, es estudiante de Trabajo Social en la Universidad Nacional. Darlyn es lideresa social en el barrio Potosí de la localidad de Ciudad Bolívar. Es una de las mentoras de gestores de Paz Potosí, un trabajo social que se centra en la formación de niños, niñas y adolescentes sobre construcción de paz, participación, derechos humanos y defensa del territorio. Un saludo pequeño, Darlyn, no sé si nos quieres hablar. Hola, buenas tardes para todas y para todos. Pues gracias por la invitación, igual desde hace un buen tiempito ya que con Carlos y Valeria pues hemos venido encontrándonos, conociéndonos, ya parte del resultado de este proceso también ya se presentó a los niños y las niñas del barrio, a la gente que hace parte de los procesos, y pues gracias por la invitación y por querer contar y que también seamos nosotras las que contemos todo lo que pasa en los barrios y lo que nosotras hacemos en los barrios. Ya. Dale, muchas gracias a ti nuevamente por acompañarnos. Por otro lado tenemos a John Freddy Moreno. Él tiene 25 años, es líder social del barrio Monteblanco en la localidad de Usme desde hace más de 10 años. Es estudiante de licenciatura en educación básica con énfasis en educación artística. Es gestor de la Casa Cultural llamada El Escenario, en donde se enseña música, danza y artes y se lleva a cabo actividades artísticas y manuales para la comunidad. John Freddy, ¿cómo estás? Hola para todos y todas, espero que estén muy bien. Pues ya tú hiciste la presentación amplia. Bueno, nosotros desarrollamos aquí, aparte de las artes también, todo lo que es el empoderamiento juvenil, estudiamos todo lo que es la ley 1622 y 1865, porque creemos que es indispensable que los jóvenes tengan participación activa, que sepan cuáles son sus derechos y cómo pueden participar en las diferentes instancias. Y además de esto, pues estamos convencidos que la transformación social, que la transformación de realidades las podemos hacer a través de nuestras ideas, a través de nuestros pensamientos, y pues qué mejor que cuando los cómplices son la comunidad. Sí, así es. Muchas gracias, John, por tu saludo. Y también dentro de los líderes sociales que nos acompañan el día de hoy están María Fernanda Ríos y Gabriela Romero. Con 23 y 21 años son lideresas en la comunidad de Bosa, Barrio Nueva Granada, son parte del equipo fundador de la Casa Cultural Casa Raíz. Además, pertenecen al grupo de teatro comunitario Teatro del Sur. El trabajo de Casa Raíz se enfoca en el trabajo comunitario con niños, niñas y adolescentes y adultos, por medio de talleres de lectura, música, teatro, entre otras actividades. Un saludo pequeño. Hola, buenas tardes a todos, Hola. a todos los que nos ven por ahí. Entonces, pues no entiendo por qué en un momento determinado me terminé. Y bueno, y por último, tenemos a Lourdes Castro García. Ella es la coordinadora del programa Somos Defensores, una ONG que busca desarrollar una propuesta integral para prevenir agresiones y proteger la vida de las personas que corren riesgo por su labor de la defensa de los derechos humanos. Lourdes es abogada, defensora de derechos humanos y candidata a magíster en justicia transicional. Cuenta con una amplia experiencia nacional e internacional en el trabajo de incidencia e interlocución en materia de derechos humanos. Lourdes, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, un saludo especial a todos los participantes en la mesa y pues muchísimas gracias por la investigación y darnos la posibilidad de conocer estos procesos tan interesantes. Muchas gracias, Lourdes, por hacer parte de nuestro panel del día de hoy. También nos acompaña Andrés Guevara Borges. Él es periodista, editor y creador de proyectos periodísticos y digitales con una trayectoria profesional de 10 años de experiencia. Ha trabajado en medios como El Tiempo, El Heraldo, Al Día, Semana, Canal 1, El País de España, Huffington Post. Creó las plataformas de Semana Rural y Migra Venezuela para Revista Semana y ahora es director de contenidos de Pacifista. Andrés,
gracias por venir el día de hoy. Hola, Valeria, no, gracias a ustedes y pues primero que todo felicitaciones a John, a Darling, a María Fernanda, a Gabriela, porque pues no estaríamos reunidos si no fuera por ellos acá, y unas segundas felicitaciones también al equipo del Poli por la investigación, que veo que pues ha sido un trabajo largo que nos permite también hallazgos para quienes estamos interesados en hablar de este tema, que es tal vez una de las zonas grises más evidentes alrededor del liderazgo social y del liderazgo juvenil. Entonces, chévere, encantadísimo de estar. Así es, Andrés, y de nuevo muchísimas gracias. Bueno, ya para empezar con la primera ronda de preguntas, quisiéramos preguntarle, empezando con María Fernanda y Gabriela, cada uno de los líderes va a tener el espacio de responder a esta pregunta, pero quisiera empezar con María Fernanda y Gabriela. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción del trabajo que hacen y cuáles son las cosas más difíciles de hacer la labor de liderazgo juvenil en barrios o localidades de Bogotá, en especial en este caso, pues Bosa? Bueno, pues cuando nos encontramos con Valeria, yo le expresaba a Valeria que el asunto de llamarme líder juvenil me parece que es muy Desacertado, no sé. sí, como ambicioso de mi parte. Yo no creo que yo sea una líder juvenil, creo que hago parte de un movimiento que se mueve trabajando en la red, que lo que puede funcionar como líderes es más el equipo de trabajo. Entonces, ¿cuál es esa gran satisfacción? La red de trabajo. Contamos con una red de trabajo grandiosa, con un equipo sumamente talentoso, sumamente disciplinado, con una comunidad que cree en lo que hacemos, con unos niños que han empezado a disfrutar de los libros, del teatro, de la música, y a los que les hemos contado con la fortuna de brindarles como esas herramientas. Entonces los libros de la casa están a su disposición, los instrumentos de la casa están a su disposición, Gaby como tallerista está a su disposición. Yo creo que esa es de las cosas que a mí en lo personal me generan muchísima satisfacción, que el proceso comunitario pues es un proceso fuerte, es un proceso al que le creen, pero también que hay un equipo de trabajo que respalda completamente. Desde lo difícil, el apoyo económico pues no es sencillo de conseguir, entonces la casa pues se mantiene todavía como con recursos propios y pues no siempre es fácil tener los recursos para mover la casa. Eso es difícil, en este país es difícil encontrar el apoyo para la cultura. No sé si tengas algo más por decir. Yo creo que sí, lo satisfactorio es ese trabajo en red, no solamente entre nosotros mismos, porque no somos solamente las dos las que hacemos parte del equipo de trabajo de Teatro de Sórica Raíz, sino pues nuestros compañeros, Ricardo, Gloria, Edwin, Milena, Ferney, todos somos como un equipo bastante pues, fuerte, y eso es bacano, que hayamos estado, que sigamos ahí, y pues que lo difícil sí, pues el apoyo, sobre todo gubernamental, ¿no? Porque entre nosotros, pues entre amigos siempre se consigue ese apoyo, ¿no? Entonces, pues ahí estamos desde que se puede estar, y sí, eso es lo bonito. No, y Seguir estando. un acierto también es que estamos resistiendo a la cuarentena, que resistimos a los hechos violentos, que resistimos a la falta de recursos, que resistimos a veces al mal genio con los compañeros. Ese también es un acierto que hay que reconocer. Aquí estamos pese a lo complejo que es a veces. Así es, María Fernanda, Gabriela, muchísimas gracias. Más adelante ahondaremos en algunas cosas puntuales de lo que dijeron, en especial lo de la cuarentena, que interesante saber qué es lo que está pasando ahora. Ahora quisiera darle la palabra a John Frey. Claro, había una pregunta, no recuerdo. Sí, la pregunta es, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción al hacer trabajo social y cuál es la mayor dificultad o la problemática que encuentras al trabajar como líder social juvenil en barrios de Bogotá? Claro, pues la satisfacción es grandísima uno tener la posibilidad de articular procesos y de ver cómo las familias que viven dentro de la comunidad donde yo me desarrollo pues son más felices, ¿no? Encuentran la posibilidad de tener una vida digna, encuentran la posibilidad
de salir de sus encierros quizás también mentales y comenzar a compartir con la comunidad a través del arte, a través de la literatura, la música, el comprender también cómo se desarrollan los jóvenes, entender ese mundo que a veces es incomprendido por muchos factores y más en las periferias, pues que la comunidad se acerque y comience a ver y a articular, y entonces cuando estamos en jornadas de muralismo salen con el tinto y salen con diferentes formas de motivar a las personas, o hacen la vaca para que hayan muchas otras formas de coexistir, esa forma de coexistir que para mí es pues el desarrollo de mi carrera, es el desarrollo de sentirme tranquilo en el espacio donde habito. Creo que la mayoría de jóvenes sentimos esa satisfacción de percibir que estamos haciendo algo donde vivimos. Entonces, cambiar esas realidades en las periferias es no solo para mí, sino para el grupo de trabajo de la academia, nos ha llenado de mucho placer y de seguir insistiendo, resistiendo, golpeando, haciendo diferentes formas de hacer y de crecer con la comunidad. Y las dificultades más grandes, pues, han sido las dificultades, pues, económicas. Creo que los procesos, y también, más que económicas, el no conocer cómo puede el joven o las organizaciones, pues, dedicarle un buen tiempo a la proyección o a la formulación de proyectos que sean exitosos. Entonces, esto también va de la mano con todos los proyectos de emprendimiento y toda esta onda que creo que los jóvenes debemos conocer y debemos tener en nuestro grupo de trabajo, personajes que se dediquen y que tengan la posibilidad de formular unos proyectos que también tengan gran impacto desde las ideas de nuestros propios compañeros. Entonces, también las dificultades de que el arte no está tan bien la tienen en un paradigma a veces. Nosotros somos una academia de artes y vemos que en la periferia ven al artista desde otra perspectiva, como si fuera un personaje que no tiene mucho que hacer. Cuando uno se pone a ver la labor de los artistas, pues, hombre, son una cantidad de habilidades, de disciplinas, de cosas que debe tener para que pueda ejercer, para que pueda hacer lo que desea. Entonces, cuando cambiamos esos paradigmas, pues es cuando se genera la transformación. Las dificultades que te nombro, las económicas, se van resolviendo con el tiempo, y más cuando el grupo de trabajo se va volviendo sólido. Cuando un grupo de trabajo se va volviendo sólido, y cuando también iniciativas como esta, que son la forma de visibilizar procesos, pues son más activas, creo que los proyectos de base y las organizaciones comienzan a tener pues mayor proyección en las diferentes instancias. Entonces creo que eso sería pues desde el escenario. Lo mencionabas, John Freddy, el trabajo en conjunto, en colectivo, y es una cosa que nosotros encontramos en estos liderazgos sociales, y es que en muchos casos no solo es una persona, sino que por tiempos y por facilidades ustedes están representando un grupo. Y ahora quisiera darle la palabra a una persona que está representando a su grupo, que está conectado con nosotros viéndonos. Ella es Darlene Molina, de Gestores de Paz. Bueno, sí, respecto al tema de las mayores satisfacciones, y como también sintiéndome muy identificada en lo que ya decían los otros chicos y chicas, es como, creo que hay varias, o sea, chiquitas, grandes, que se presentan como en todos los escenarios, pero creo que, pues para hablar de algunas, creo que es principalmente sentir el proceso consolidado, ¿sí? O sea, como sentir que somos un grupo que trabaja colectivamente, en el que todas podemos hablar, en el que todas podemos opinar, y en el que todas, sobre todo, reconocemos nuestra capacidad de acción, nuestra capacidad de transformar y nuestra capacidad de hacer. Entonces, generar procesos de trabajo colectivo que terminen convirtiéndose en propuestas y en acciones concretas en el barrio es una cosa, pues digamos, como muy áspera, y que además también permite justamente el trabajo colectivo. Y alguna de las cosas que, digamos, en términos de reflexiones individuales que yo alguna vez he tenido, es como que finalmente uno se da cuenta, o creo un poco que parte o sea, como que, ay, perdón, es que estoy un poquito nerviosa, nunca había estado en un conversatorio virtual. Tenía que decirlo para romper la tensión que he generado sobre mí misma. Tranquila.
pero es como que yo siento que Gestores de Paz Potosí da cuenta, o como que un poco siento que es transformador porque me he dado cuenta que, por ejemplo, ha transformado mi vida. Entonces, que haya logrado transformar mi vida y que haya logrado transformar la vida de mis compañeros y compañeras mentores, pues da cuenta de que es transformador. Y en ese mismo sentido, sentir que los niños y las niñas se sienten identificados, identificadas con Gestores de Paz, que las familias se sienten identificadas con Gestores de Paz, que uno ve a los niños y a las niñas hablando de paz y hablando entonces de que los niños y las niñas podemos hacer paz, o sea, nosotros estamos reunidos, nos gusta juntarnos, nos gusta encontrarnos, estamos ocupando un lugar en nuestro barrio, estamos ocupando un lugar en nuestra comunidad y estamos haciendo paz. Entonces, eso es demasiado satisfactorio, sobre todo sentir que el proceso está incidiendo en la vida de las personas incidiendo en la comunidad, porque un poco nuestra apuesta por la construcción de paz pasa porque se asuma un lugar político desde lo subjetivo, desde lo personal, y es como que el proceso incide en cada una de los jóvenes y de los niños y las niñas que hace parte, y en ese sentido incide en todos los otros escenarios de los que parte, el barrio, la familia, la escuela. Entonces es demasiado lindo escuchar a las mamás y a los niños de paz, y sobre todo eso, como que sabernos juntos, y de alguna otra forma este se convierte en un escenario seguro, en un escenario en el que podemos pensar, en el que podemos hacer, y en el que de alguna u otra forma decimos, bueno, las cosas son transformables, pero además estamos relacionándonos de una manera transformadora, escuchándonos todas y todas, bueno, así como que reconociendo la importancia de todos y todas, y además de varias satisfacciones, como que cada taller en el que todo sale bien y en el que decimos, sentimos, aprendimos algo, hacemos algo, o el niño sale feliz, la niña sale feliz, una se siente muy contenta. Pero en términos generales, sí, yo siento que últimamente Gestores de Paz Potosí se ha venido consolidando como un proceso colectivo con unos criterios muy claros y que además ha venido teniendo un reconocimiento local importante que ha tenido que ver con trabajar con otros procesos, articular los otros procesos como los de la piedra nacionales, que eso tenga más incidencia y que pueda ser un trabajo también más efectivo. Y de igual forma creo que en términos de dificultades pues está todo el tema de los recursos. Nosotras somos un proceso que no tiene un lugar fijo, entonces a veces es difícil como encontrar un lugar que esté disponible, en el que podamos estar todas y todos, bueno, así como ese tipo de cosas, porque muchas veces las alianzas con instituciones no son tan, digamos, como tan concretas y certeras y continuas, o a veces están los rayos, bueno, como que todo este tipo de cosas. Creo que el tema de uno quisiera contar con todo para poder hacer de todo, pero pues no tanto. Y eso, el tema de recursos también, como que eso atraviesa, por ejemplo, el tema de supervivencia de quienes hacemos parte del proceso. Entonces, como que muchas veces el que no tengamos con qué ir en la semana a la universidad hace que los parceros no puedan estar el fin de semana en el taller, sino que se tengan que ir a camellar. Sí, como ese tipo de cosas que no permiten que estemos como del todo en estos procesos que más nos gusten. Y ya. Bueno, muchas gracias. Pues aquí con respecto a lo que acaban de decir los líderes, queríamos entrar a preguntar a Lourdes Castro de Somos Defensores, ¿cuál es el panorama en cuanto a la problemática del liderazgo social a nivel nacional y qué información ha visto que, digamos, Somos Defensores ha visto que en organizaciones de sociedad civil se tiene el liderazgo social juvenil y del liderazgo en la ciudad? Bueno, antes de empezar, quiero sumarme a la felicitación de Andrés por los trabajos de los líderes con los que estamos compartiendo la mesa. Pues no solo nos llenan de esperanza, sino que tenemos pues mucho que aprender de estos procesos. Entonces, pues es un gusto para mí poder compartir con ustedes. Pues la situación, digamos, de los líderes a nivel nacional, pues es cada vez más dramática. Desafortunadamente, como lo sostuvo el relator especial de Naciones Unidas, pues la actividad de liderazgo social en Colombia y defensa de los derechos humanos es una actividad de alto riesgo. Las cifras demuestran un aumento vertiginoso de todo tipo de agresiones, no solamente de asesinatos, sino también de las amenazas,
de robos de información, de atentados, de desapariciones, de judicializaciones, de detenciones, aunque bueno, son realmente las que tienen mayor incremento las amenazas y los asesinatos a líderes sociales. La situación pues se ha venido deteriorando desde la suscripción del acuerdo de paz, desde la firma del acuerdo de paz hasta principios de junio, tal como lo registró El Espectador, pues se han producido 442 asesinatos a líderes sociales y nosotros nomás en el primer trimestre de este año, de enero a marzo del 2020, registramos 197 agresiones a líderes sociales, considerando también que esta información siempre es un subregistro. El nivel de las agresiones puede ser mucho más, pero muchas veces no tenemos la capacidad suficiente para verificar todas las agresiones que se producen en el territorio nacional. Y pues en este confinamiento ha sido mucho más difícil ese trabajo, pero incluso en esta situación de confinamiento podemos decir que prácticamente estamos registrando un asesinato de un líder social por día, sin contar pues las otras agresiones. Esto se da en una situación además de un profundo silencio por parte del gobierno sobre pues, la situación que se está viviendo con los liderazgos sociales. Una fiscalía que también guarda un absoluto silencio en términos de las investigaciones para el esclarecimiento de estas agresiones. O sea, no tenemos ninguna información de cómo van las investigaciones, ni siquiera de los homicidios, que digamos es la agresión que más preocupa tanto al gobierno nacional como a la Fiscalía General de la Nación. Las otras agresiones prácticamente pasan invisibilizadas por las instituciones del Estado, lo cual es muy grave porque, bueno, esto es toda una dinámica, todas están ligadas, o sea, no podemos tomar en cuenta una y invisibilizar las otras, porque todas, de una manera u otra, más o menos grave, pues afectan los procesos que llevan adelante estos liderazgos sociales. Desafortunadamente, y es paradójico también, siempre, por ejemplo, en el caso del programa tenemos mucha mayor información de los territorios, de los liderazgos en los territorios, de las regiones, que lo que incluso de las zonas rurales, más que de las zonas urbanas. Eso pues es una deficiencia que tenemos que reconocer, y a esa deficiencia hay que sumarle que los liderazgos juveniles están mucho más invisibilizados, como hacen pues su trabajo más en sus núcleos barriales, comunitarios pequeños, pues son liderazgos como que no tienen, son muy importantes, pero no tienen una trascendencia mayor, están más vulnerables también en términos de las situaciones, de una situación de amenaza o de riesgo por su entorno. Entonces se tiene mucha menos información sobre las situaciones o las agresiones que se puedan presentar contra los líderes juveniles. Muchas gracias, Lourdes. Eso fue algo que encontramos en la investigación. Encontramos que muchas instituciones del Estado tampoco tienen mapeado cómo se está desarrollando el liderazgo social en las ciudades y principalmente en Bogotá. Para continuar, quisiera preguntarle a Andrés de Pacifista, dado que este medio ha sido uno de los principales medios de comunicación que ha tomado la bandera de la denuncia sobre la problemática del asesinato y de las agresiones contra el liderazgo social. Tienen hasta un contador de asesinatos de líderes sociales. ¿Cuándo y por qué empieza este contador? ¿Y qué dinámicas ustedes observan en cuanto a los liderazgos sociales que hay en la capital?
Bueno, Carlos, gracias. Este es un trabajo que nace, como decía Lourdes, del día D, el momento en diciembre de 2016, cuando se empieza a concretar digamos, el acuerdo y la firma del acuerdo. Partiendo de esa idea, nosotros nos propusimos rastrear y contar, más allá de la forma de contar numérica, de una forma también narrativa en medio de las posibilidades de acceso a la información, los asesinatos de líderes sociales, que no solo contemplaban los asesinatos de personas que pertenecieran a liderazgos establecidos, conformados, digamos, jurídicamente, ni liderazgos que estuvieran reconocidos por organizaciones, porque Lourdes coincidirá conmigo en que uno de los mayores problemas es que, sobre todo en el reconocimiento, pero ni siquiera en la concepción de qué es ser un líder social y qué se concibe como líder social en las Naciones Unidas, en el gobierno, en las organizaciones defensoras de derechos humanos, en los mismos medios de comunicación, pero sobre todo y especialmente es en las comunidades. Esto quiere decir que pues parte de lo que hemos encontrado y es una de las, digamos, es uno de los llamados de atención más grandes que hacemos desde Pacifista, es que no hay coincidencias en las cifras por la misma negligencia a la hora de atender esta problemática y este flagelo. No hay unificación de cifras, por lo tanto es muy difícil rastrear el problema, tener acciones concretas desde el Estado, desde el gobierno, proteger a los líderes sociales cuando ni siquiera se está reconociendo sus asesinatos. Hemos tenido que cubrir cosas tan vergonzosas como que a los líderes los asesinan por robarles el celular, que hay crímenes pasionales, entre comillas, de por medio, y un montón de pretextos para no aceptar o no reconocer como un hecho sistemático el flagelo de los asesinatos de líderes sociales. Nosotros en Pacifista también ponemos la lupa sobre ese tema y no dejamos de alimentar el contador nuestro. Cada quien tiene su metodología. En El Espectador pues salió también un número por arriba de los 400. La Fiscalía tiene otro número. La ONU a veces tiene otro número. Eso tiene que ver con unas metodologías de verificación y con reconocimiento de líderes por sus propias comunidades. Hay gente que no reconoce hay organizaciones que no reconocen a los líderes y no están vinculados a una organización. Entonces es bien difícil. Lo primero, es bien difícil llevarse contador. Nosotros igual estamos al día en cuanto a los asesinatos de líderes sociales este año, que es, como decía Lourdes, es un año crítico para el liderazgo social en cuanto a asesinatos. Nuestro contador registra, justamente este fin de semana, registró 300 desde la firma del acuerdo. Este es un número, más allá de que si son 300, 400, 100 o 200, con que sea uno o con que sean 10, es un hecho deleznable desde el punto de vista de los liderazgos, porque cuando nosotros vemos cómo hablan los chicos del liderazgo social, ellos están detrás de una causa, y cuando pues se asesinan a los líderes sociales, no solo se asesina a una persona, se asesina una causa o se intenta asesinar una causa. Y hablando de los jóvenes, pues el papel de los jóvenes en cuanto al liderazgo social es fundamental a la hora no solo de llevar la posta o de hacer ese relevo generacional de las causas de sus padres, de sus abuelos, sino a la hora también de poner en la agenda pública cosas como las que pasaron en el 21N, que es un ejemplo clarísimo de cómo puede el liderazgo juvenil verse representado en las calles, verse representado en las causas, y cómo el liderazgo juvenil puede tener una agenda propia, más allá de si es un barrio o el otro, si son jóvenes de la ciudad o del campo.
y creo que esa narrativa es la que está impulsando un movimiento juvenil que seguramente se está cosiendo. Sobre la segunda pregunta, muy brevemente, yo siento que alrededor de los liderazgos juveniles en las capitales pasa mucho lo que pasó con algunas regiones de Colombia durante el conflicto armado, como Santander, como Boyacá, en las que, y por eso al comienzo hablaba de unas zonas, una especie de zona gris, en la que el fenómeno, por ejemplo, de seguridad no es tan grave o no es tan significativo, y el liderazgo social está supremamente, digamos, concentrado en las acciones como las que hacen los chicos, pero otras organizaciones juveniles que parecen invisibilizados, ¿no? Entonces, como no hay tantos problemas de seguridad o no son tan serios los problemas de seguridad como pueden ser en el Catatumbo o en el Cauca, entonces el gobierno todavía, o el gobierno, quienes están encargados de velar por la promoción y por la protección de los líderes sociales, todavía ponen en un segundo o en un tercer escalón ese tipo de liderazgos. Y asimismo, las organizaciones que velan por los derechos, ejemplo de eso es que en este momento no tengamos cifras suficientes como para hablar de liderazgos en las zonas urbanas, lo decía Lourdes y es paradójico, pero en esa zona gris es donde siento que más allá de la dificultad de esto, hay una oportunidad gigante de que los chicos que están más cercanos a la tecnología, más cercanos a la conexión, más cercanos a los círculos de poder, porque los tienen a la vuelta de la esquina o en su propia ciudad, puedan hacer manifestaciones, puedan hacer movilización y pues pacifista como medio, ahí sí ya haciendo la cuña, nosotros hacemos activismo informado en cierta medida, hacemos un periodismo que, digamos, no le teme a tomarse ciertas licencias alrededor de llamar la atención sobre hechos como el asesinato de líderes o como la violencia de género o como cualquier tema de la agenda que nosotros consideremos justo. Y entonces en ese sentido siento que los jóvenes de las ciudades, el liderazgo social en las ciudades, tienen más oportunidades incluso por estar más cerca de la academia, de la tecnología, de los medios de comunicación. Muy importante lo que dice y nos plantea Andrés. Antes de continuar con nuestra segunda ronda de preguntas, quisiera decirles a todas las personas que nos están viendo en nuestra transmisión en vivo, pues a través de las redes del Poli en este momento, pues pueden poner sus preguntas en los comentarios. Las estamos recogiendo para en un espacio pequeño del conversatorio podamos responderlas. Y pues comenzamos otra vez preguntándoles a los líderes y lideresas que nos acompañan el día de hoy, ¿cuál es el apoyo que han recibido del Estado y qué miedos sienten o cuáles son sus mayores temores respecto a lo que hacen? Además de esto, ¿qué tipo de actores podrían no querer que ustedes desempeñen las labores que realizan? No sé si Valeria, comenzamos con... Valeria, Lourdes está pidiendo la palabra. Creo que se la podríamos dar muy brevemente para continuar con esta pregunta con los líderes, para no dejar de pronto algo que... Sí, Lourdes, es sí. un minutico solamente, es en relación a lo que decía Andrés sobre la variación en las cifras, de que los datos dependen pues de distintas formas de medición dependiendo de las organizaciones, pero que es muy significativo que siendo tan grave la problemática en Colombia, el gobierno no tenga ni lleve su propia base de datos sobre este tema. No existe. O sea, incluso el gobierno se atreve a confrontar muchas veces los datos de la Defensoría del Pueblo, que es la que, digamos, en las instituciones del Estado lleva un seguimiento a las agresiones. La que más juiciosamente podríamos decir que sería la Defensoría del Pueblo. Pero el gobierno no tiene su propio registro ni su propio seguimiento a las agresiones a los liderazgos sociales en Colombia, lo cual es bastante indicativo de la desidia en torno a una problemática tan grave. Solo quería agregar eso. Sí, muchas gracias, eso es muy cierto. Incluso pues se han pronunciado desde entidades como el Ministerio de Interior queriendo consolidar una base de datos propia, pero pues
esto también está en la incertidumbre. Y pues nada, esperamos que el gobierno haga esfuerzos reales por hacer un conteo real. Y pues nada, comenzando también con esta segunda ronda de preguntas, repito la pregunta para nuestros líderes: ¿cuál es el apoyo que han recibido del Estado? ¿Qué miedos sienten o cuáles son sus mayores temores respecto a lo que hacen? ¿Y qué tipo de actores podrían no querer que ustedes desempeñen sus labores? Si quieres, comenzamos con John. Bueno, pues yo siento y percibo que los lugares que se ven más afectados con la acción y con la organización juvenil y pues de diferentes espacios que transforman los territorios es los puntos de expendio de sustancias psicoactivas. Cuando un chico deja de ir a hacer un mandado, ir a hacer diferentes favores que de por sí a veces son en sus propias familias, los que tienen estos puntos, ¿sí?, de expendio de sustancias, pues si llega a un lugar donde está aprendiendo, en un lugar donde se está acercando al arte, en un lugar donde se siente que se está desarrollando, donde le dan la voz, donde se siente identitario de algo, pues va a dejar de ir a hacer toda esta clase de trabajos, ¿sí?, que son prácticamente heredados o obligados. Entonces, ese es uno de los puntos que más atacan la transformación de estos territorios. Cuando se desvinculan de todos esos trabajos que hay en las periferias, esto sucede bastante por sí. Creo que, no sé si los compañeros creo que también tendrán estas problemáticas. También otro punto es que trastocamos la comunidad. Cuando nos organizamos a hacer intervenciones o hacer unas ollas comunitarias, pues siempre estamos trastocando comunidades y a veces hay personas que no les gusta que hayan esta clase de intervenciones. De una u otra forma, unos se apropian y se alían para también transformar, y hay otros que son muy apáticos. Hay personas o sectores que son muy apáticos a la transformación que realizamos. Entonces, creo que esos dos factores. En cuanto a las instituciones, creo que son precarias por no decir casi nulas, los sistemas de convocatorias que utilizan, que para mí, no solo como profesional, sino como habitante, me parece irrisorio que unas convocatorias que, por lo menos si dartes a tu casa, y lo digo con toda la certería, no funcionan unos estímulos y unas ayudas que se supone que son para los jóvenes en tiempos de cuarentena, se supone que son para los jóvenes y para los artistas, los y las artistas, y en realidad no están haciendo ningún impacto, no están generando ningún impacto. Esas convocatorias que sacan no están funcionando, y creo que no solo yo, sino muchos de los artistas y en diferentes espacios lo hemos manifestado, y pareciera que no tuviéramos voz, ¿sí? Pareciera que no nos escucharan en ningún lado, y eso es preocupante, porque nosotros tenemos una cantidad de formas y necesidades que pues no podemos suplir en estos momentos debido a la cuarentena, y hemos intentado hacer miles de cosas, pero considero que las convocatorias en cuanto a las instituciones no han sido tan efectivas. Eso cuanto a las instituciones. Y miedos y temores, yo creo que más que miedos o temores hay esas preocupaciones de uno dejar de hacer las labores porque la cotidianidad le implica a uno hacer otras cosas. No puedo realizar la labor social, y creo que el punto de las casas culturales y los espacios que nos desarrollamos ahorita ha sido preocupante porque nos han alejado de la comunidad. Entonces es como, jue madre, vamos a trabajar con niños y los niños no tienen computadores, o vamos a trabajar con niños y nuestra comunidad se está alejando pues porque no pueden estar acá. Nosotros contamos con la fortuna de que tenemos una casa dedicada a la cultura. Tenemos esa posibilidad, y a veces se siente sola y vacía porque no están los niños, no están los jóvenes que eran los que le daban vida también al espacio. Entonces, más que miedos y temores, creo que la cotidianidad y esos sistemas de convocatorias que nos excluyen de una u otra forma, pues hacen que nos dediquemos a otras cosas
y abandonemos un poco la labor social o los trabajos de base, y pues eso es más preocupante. Gracias. Si quieren, continuamos con Darling. Bueno, yo concuerdo con John en términos de que el apoyo del Estado es nulo. O sea, yo en serio siento que es nulo en términos de presencia, por lo menos en Ciudad Bolívar, en las zonas más periféricas. Y ahora lo que tiene que ver con apoyo a los procesos comunitarios o a estos ejercicios de organización comunitaria y demás, pues es mucho más que nula, y digamos que aparece de esta forma, así como con estos sistemas de convocatorias que, aparte de requerir una tecnicidad, muchas veces personerías jurídicas, bueno, un montón de cosas a las que, que terminan como haciendo engorroso el tema y que hablan justamente de esa voluntad política nula de poder apoyar los procesos, y que habla también de la tercerización, de qué manera se está yendo la plata del Estado, que se supone que va a fortalecer los liderazgos juveniles o los procesos sociales en los barrios. Entonces, nosotras alguna vez hemos hecho intentos de hacer parte de esto, pero son escenarios demasiado excluyentes, que hablan de procesos que ya están, digamos, como que ya están, no lo digo ya están porque no es una expresión, sino que están en escenarios más institucionalizados, que cuentan con otras herramientas, ¿sí? Como que son procesos distintos, que no están tan arraigados al barrio o a lo popular, como la mayoría de los procesos que hay en los barrios. Entonces, sí, él es nulo. En términos de los miedos, yo creo que uno que tiene que ver también como con las dificultades que intentaba nombrar ahorita, tiene que ver un poco como con ese desgaste. Sí, como con ese desgaste que tenía que ver también con lo que decía yo, como de esas cosas cotidianas que pasan, y es como, parce, hay un montón de cosas que hacer y de nuestras vidas personales, pero también acá, y no tenemos cómo, no tenemos recursos, no tenemos... entonces yo creo que esos miedos se enlazan mucho con esas dificultades, y que tienen que ver justamente también con esta no garantía que hay en términos de muchas cosas de vida digna en el territorio, y que en ese sentido tampoco hay garantías de que los jóvenes, de que los niños, de que la gente del barrio en general pueda estar involucrada en procesos que sean transformadores y que aporten a los territorios y demás. Y también, sobre todo, como esas violencias que hay presentes en general, desde las violencias estructurales hasta esas violencias locales que llegan, que tienen que ver con el microtráfico, que tienen que ver con violencia sexual, que tienen que ver con las violencias intrafamiliares, que muchas veces truncan los procesos de participación propios también de los pelados y las peladas. Entonces como el miedo a que entonces, como si fuera pues como que el proceso se gane al niño al microtráfico o alguna cosa así, pues eso suena demasiado feo. No quiero cosificar a los niños, pero quería un poco como ejemplificar de qué manera están presentes estas violencias, y digamos, si bien no es un tema que nos tenga así como súper amenazadas y demás, sí es algo que está presente en el contexto, además de todas estas otras cosas que impone también el mundo, los medios, bueno, todas estas violencias que están normalizadas en las cotidianidades, que no invitan a que la gente se junte, no invitan a que los niños y las niñas hagan parte de un proceso comunitario, no invitan a que los jóvenes tengamos un lugar político en el mundo, en el país, en el territorio. Entonces, eso de alguna u otra forma termina siendo, digamos, como uno de esos miedos. Y ya también de pronto lo que decía yo como de estas zapatillas, o sea, como que muchas veces la gente es como, ay, sí, los niños, ay, los jóvenes, ah, sí, sus cosas, pero no está como ese reconocimiento, no está como, sí, como ese reconocimiento que es importante también en términos identitarios, en términos de la incidencia del trabajo en los territorios, en el barrio, y también de que una siga motivada, de que una diga, sí, bueno, sí, hay que seguir haciendo esto. Y ya, pues una cosa así chiquitica, como que en términos de lo que pasa allá arriba en Potosí, no sé si han escuchado del Parque Ecológico Cerro Seco, y que tiene que ver mucho también con el trabajo, con la forma en la que nosotros articulamos el tema de la construcción de paz con la defensa del territorio. Es que allí hubo minería durante muchos años, logramos sacar la minería a partir de la movilización social. Es una reserva ecológica importantísima para la estructura ecológica principal de la ciudad, para el sur de la ciudad, y digamos que esto ha presentado un conflicto de intereses particulares respecto al interés en este territorio: minería, expansión urbana, invasión, tierreros, bueno, como que toda esta problemática que ha habido en Ciudad Bolívar en general y que está llegando también ahí.
con la apuesta que tiene la comunidad, pensando más bien desde sus intereses colectivos y un poco ir transformando la forma en la que las ciudades se han venido configurando, de que este sea un lugar de reserva ecológica, de importancia, que se reconozca su importancia ecosistema y que además permita ese lugar también de relación transformadora entre la comunidad y el ambiente. Y esto, digamos que ha generado que personas que viven allá, que cuidan allá y nos han sacado arbolitos que hemos sembrado, nos han sacado machetes, bueno, como este tipo de cosas así que han sido como bien complicadas, pero tienen que ver sobre todo con ese contexto puntual. Pero creo que habla de la forma en la que se configuran estos actores, de acuerdo como a las apuestas que se tienen, a los escenarios en los que se trabajan, a los conflictos en los que se trabaja. Y el tema del ambiente y estos conflictos socioambientales que han sido presentes en la localidad es un tema que es mucho más complejo que todos los otros sobre los cuales igual también trabajamos y le apostamos. Bueno, muchas gracias, Darling, por ese contexto y muy importante también lo que mencionas, importante visibilizarlo también y por eso también estamos tratando de darle voz a ustedes y pues a los demás líderes que se encuentran hoy con nosotros. Continuamos con María Fernanda y con Gabriela. Bueno, digamos que yo tomo un poco como el ejemplo de cuando Valeria nos contactó. Ella misma nos dijo que había sido muy difícil encontrarnos, que había sido bastante complejo pues encontrar estos líderes jóvenes en Bosa. Y pues yo le echo la culpa un poco en parte a este no reconocimiento por parte de la alcaldía local y del gobierno local, que pues sí nos sentimos un poco invisibilizados, sobre todo acá en la localidad, porque hay un acaparamiento de recursos por parte de unas entidades pues que lograron de alguna manera meterse en una especie de rosca en la que pues estos recursos se van solamente para ese tipo de organizaciones, los recursos de cultura me refiero, ¿no? Entonces nosotros sí somos una red grande, somos una red que trabaja con otros grupos, no solamente somos pues Casa Raíz y Teatro del Sur, pero pues esta red trabaja independiente, ¿sí? Entonces es totalmente no gubernamental. Claramente hemos podido acceder a ciertos recursos sí, con Teatro del Sur y Casa Raíz, recursos pero no ha sido algo que se diga, pues no sé, como que tenemos un apoyo constante y seguro de parte del Estado. Y pues creo que sí causa un poco de incertidumbre, más que miedo, incertidumbre, el hecho de pues no tener un apoyo constante, sino de estar pues bandeándonos un poco casi que con las uñas. Con las uñas dentro de este ámbito y pues como todos lo decían, sí, siempre hay como figuras decirlo así, como pequeñas figuras de violencia dentro pues de las comunidades, estas figuras que pertenecen a no sé, como a elementos del microtráfico, figuras a las que no les cae bien el hecho de que hagamos ruido un sábado en la mañana porque tenemos muchos niños. Sí, son como aquellos personajes que son como un poco enemigos del arte, pero sí, supongamos que todo esto es como parte de eso de lo que no nos hace sentir seguros más que de lo que nos hace sentir miedo. Sí, es como esa inseguridad e incertidumbre permanente que nos hace, pues, decir como, pues, ¿será que lo seguimos haciendo? ¿Será que está bien hecho? Igual, pues, siguiendo el ejemplo de Darling, botándole la propaganda a lo que pasa en la comunidad, Teatro del Sur hace parte de la red de teatro independiente de teatreros de Bosa. Es una organización de artistas que se juntó precisamente porque el apoyo estatal
no es suficiente, a veces no es que no esté, sino que no es suficiente. Sí, la Casa de la Cultura no se mantiene con 5 millones de pesos que te va a dar y darte si te ganas la propuesta. Es imposible. Sí, mantener la casa cuesta, a ver, que haya materiales para las obras cuesta, moverse para las funciones cuesta, y el recurso pues que se logra conseguir no es suficiente. Como decía Gaby, pues el presupuesto sí está amarrado a una organización, pues digamos que ha acaparado como el recurso local desde la cultura. En este momento el Consejo Local de Cultura pues está peleando como otros recursos, entonces claro, Teatro del Sur y Casa Raíz pues presenta las propuestas, no sé qué, pero eso, la incertidumbre es muy difícil. La red de teatro independiente pues trabaja precisamente, digamos que desde sus propios quehaceres, desde sus conocimientos y desde sus formaciones también, a que el proceso local desde la cultura no se pierda. Entonces, a veces esas incertidumbres también se respaldan y se pasan un poco como a segundo plano, pensando en que hay otro montón de gente que le crea lo que pasa en Casa Raíz. Sí, en a veces, bueno, pues para este mes no hay plata, pero pues algo tiene que pasar para solucionarlo. Entonces, pues bueno, eso yo creo que más que miedos es un poco la incertidumbre del no saber qué pasa mañana, del no saber cómo se va a resolver la casa cuando la cuarentena acabe, de no saber con qué se va a hacer el próximo montaje porque no hay plata. Esas incertidumbres, pues creo que son incertidumbres que tenemos todos desde los procesos culturales. Pero pues bueno, y como que organizaciones creemos que a las que no les gusta nuestro trabajo, yo no sé, me imagino que habrán algunas cosas de microtráfico, incluso algunas autoridades locales, algunos policías a los que no les interesa ir a cuidar la comparsa, pero pues en realidad no hay como nada claro, más son suposiciones, ¿sí? Sí, no se sabe. Bueno, muchas gracias María Fernanda, Gabriela, y bueno, a todos nuestros líderes que nos dieron este panorama sobre las problemáticas de liderazgo en la capital. Ahora quisiera preguntarle a Andrés, bajo lo que han venido ya exponiendo nuestros líderes juveniles, que a algunos no les gusta que les llamen líderes juveniles, aunque yo digo que sí lo son. eh, Para ¿Cómo nosotros. es para nosotros? Sí, bueno, sí, y por la defensa de los derechos humanos, por supuesto. Andrés, quisiera preguntarle cómo percibe que se retrata la figura del joven de la Bogotá de los bordes y qué hace pacifista y qué podría tomarse dentro de lo que hace pacifista para romper esa narrativa, en algunos casos también como estigmatización, tal vez. Sí, bueno, digamos que primero para lo que hablaba Carlos sobre cómo se reconocen los líderes sociales, una anécdota de Adriana Lucía, la cantante, ustedes la conocen. Alguna vez hablábamos con Adriana Lucía y ella nos decía que ella creció pues en el Carito y ella no, digamos, mientras ella crecía en su lugar de nacimiento, con la gente, con los vecinos con los que creció, veía gente que ayudaba a poner una cerca o veía gente que ayudaba a traer un ganado o que donaba algún alimento o era profesor o que hacían clases en algunos de los lugares de ese territorio. Y ella dijo, yo vine a entender que esos eran líderes sociales porque me lo dijeron en la capital. O sea, eso es como una cosa, ese concepto del líder social es bien institucionalizado, ¿no? Es una cosa que muchos líderes sociales ni siquiera saben que lo son, simplemente están haciendo lo mejor para su comunidad, el mejor trabajo para su comunidad, y en ese sentido ni siquiera hace falta que se reconozcan como líderes sociales. El tema de líderes sociales es una cosa más de las instituciones, una cosa mucho más vertical. Cuando ustedes piensan en el trabajo de una comunidad que se reúne, una comunidad vecinal o local o regional, que se reúne por objetivos comunes, pues seguramente van a un poco rechazar ese apelativo de somos líderes sociales y nos reconocemos como líderes sociales, y entiendo perfectamente cómo es que puede resultar incluso incómodo para los chicos que están trabajando por su comunidad o que están organizándose
digamos, esa etiqueta, un poco pues hablando de liderazgo juvenil y liderazgo social. En Pacifista nosotros estamos en un proceso no solo de descentralizar el medio, un trabajo valiosísimo que se ha hecho en estos 4 años, pero hacia adelante nuestro propósito es descentralizar el medio, y eso no solo quiere decir ir a las regiones o ir al Pacífico, que es, digamos, nuestro primer objetivo inicialmente es ir al Pacífico, sino descentralizarlo de la misma ciudad inmediata, y eso quiere decir ir a los lugares que no porque estén cerca de la ciudad están más incluidos o están más presentes en la agenda de los medios de comunicación, ¿no? Durante la pandemia incluso hemos caminado y hemos recorrido la mayor cantidad de localidades que hemos podido, alrededor de dónde es que de verdad sufre la gente la pandemia, dónde es que de verdad es un reto vivir todos los días, el día a día. Y nos encontramos no solo con problemas, sino con liderazgos como los de los chicos, partiendo del hecho de que si estamos hablando de jóvenes, no deberíamos seguir hablando de jóvenes como si fueran segmentos de mercado. Esto quiere decir que cuando ustedes escuchan la palabra millennials o centennials en cualquier lugar, ustedes de una se imaginan a jóvenes súper conectados, estudiantes universitarios, o que viajan mucho, que son muy cosmopolitas, o que ven Netflix. Esos no son los millennials. Los millennials son una generación que nació entre un periodo de tiempo y otro. Y así como hay millennials en la ciudad, hay millennials en las partes urbanas alejadas, en la periferia, en las regiones, en La Guajira, en Chocó, en Tumaco. Y tenemos que dejar de ver a los jóvenes como un segmento de mercado, como gente a la que subestimamos simplemente porque queremos que consuman algún producto, o que consuman algún mensaje, o que participen en alguna iniciativa. Tenemos supremamente claro que las necesidades de los jóvenes tienen que ver con absolutamente todo, con la estética, tienen que ver con el arte visual, tienen que ver con sus propios gustos, y esto no está necesariamente ligado a la agenda que desde los medios en Bogotá, en las grandes oficinas, desde los medios tradicionales o poderosos, no estamos muy seguros de que comulguen unos intereses con otros, y muchas veces la motivación de los medios de comunicación es ir a poner los micrófonos y salir, o ir a buscar las historias y nunca más volver, ¿sí? O decir que los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de darles voz a quienes no tienen voz, y en ese sentido, como Pacifista trabaja, estamos muy en contra, digamos, de ese mensaje, porque es desconocer que los jóvenes tienen su propia voz, y que muchas veces esa voz ni siquiera, y de esto seguramente hablaremos un poco más adelante, pero esa voz ni siquiera debería estar intermediada, o ni siquiera debería estar mediada por un aparato o un medio de comunicación o una empresa informativa. Gracias a la tecnología, gracias a la conectividad, ahora los chicos pueden tener sus propias plataformas de comunicación, desde su propia voz, pueden estar hablando. Ejemplo de esto es esta misma conversación que estamos teniendo, y es que cada uno desde su rincón tiene su voz, y aquí digamos que nadie está siendo el intermediario de nadie para hablar en nombre de ellos, son ellos los que están hablando. Y esa es una máxima fundamental de parte nuestra, y es no tratar de interpretar, ni tratar de interpretar al máximo, ni tratar de traducir, sino adaptar a las narrativas, adaptarnos a los canales, y tratar de entender cómo consumen los jóvenes. Hablo desde un medio que puede preciarse de ser uno de los medios periodísticos dedicados a los jóvenes. Aquí hablaba Carlos de entre los 14 y los 28 años. Nosotros, por haber empezado hace 5, podemos estar llegando a los 35 años en nuestro público objetivo, y nosotros no solo somos jóvenes haciendo periodismo, sino también somos jóvenes inquietos y curiosos acerca de otros como nosotros que tienen las mismas necesidades de comunicar, ¿no? Y eso no es ni patrimonio de la ciudad, ni patrimonio de las capitales,
ni patrimonio de los barrios de ningún tipo. Eso es patrimonio de los jóvenes como seres humanos. Comprendemos el acto político de comunicar y el acto político de tener la propia voz. Y bueno, para finalizar, la invisibilización, el desconocimiento, digamos, el no reconocimiento, es una forma de violencia brutal también. Entonces, no son solo las balas y no son solo las agresiones ni las amenazas, sino el no pararte bolas, el no escucharte o el invisibilizarte y el decir, ay, sí, los jóvenes, ay, sí, ese tipo de cosas nos asquean y nos motivan mucho más a abrir toda nuestra plataforma, ¿vale? Muchísimas gracias, Andrés, por lo que acabas de decir, es muy importante también. Y antes de continuar con la pregunta que va para Lourdes Castro, queremos que Darlene, que está pidiendo la palabra para decir una cosa muy corta, pues tome la palabra. Sí, yo quería decir algo bien cortito respecto a lo que estaba diciendo Andrés, y es como ahorita con la pregunta que ustedes nos hacían respecto a esos actores que no querían como que nosotras hiciéramos lo que hacemos, pensaba como así, como bueno, como en términos generales, yo como parce del mundo, y es que como que en serio sobre los jóvenes imponen un montón de cosas que tienen que ver, es como el joven por estar en ese lugar, entonces tiene que ser un lugar productivo, tiene que ser un lugar además que esté totalmente adaptable a lo que esté pasando en el mundo, entonces tiene que reproducir discursos de este desarrollo netamente productivo, virtual, bueno, sí, como que todas esas cosas que se imponen sobre una, y en ese sentido entonces hacer estos ejercicios transgrede totalmente todo esto que se está imponiendo a estas, pues a como a nuestras generaciones. Y es como, yo siento que es mucho más trabajo el reunirme cada fin de semana con los niños y las niñas y ponernos a pintar y ponernos a hacer y a pensar cómo queremos el barrio. Pero esto, y me ha pasado que incluso ni siquiera en mi familia reconocen eso como productivo, como pues en serio usted, pues cuando usted se gradúe va a seguir haciendo lo que hace ahorita, pues básicamente, entonces, pero eso no es productivo, eso ¿en qué aporta al mundo? Eso sí. Entonces es importante también como reconocer eso y sobre todo reconocerlo de esas formas en las que Andrés las enuncia, que, pues, que son también violentas, la invisibilización, el entonces no hacer y que también tiene que ver mucho con, pues, con eso que afecta lo que hagamos o no nosotras, pero también de alguna u otra forma lo que nos motiva y los que nos ponen como en ese lugar de transgresión, de resistencias y ya, era eso. Gracias. Importantísimo y un muy buen complemento a lo que dice Darlene. Ahora sí, pues para continuar con las preguntas, esta es una pregunta que nos transmitieron por medio de la transmisión en vivo y es para Lourdes. ¿Cuál es la responsabilidad de la Alta Consejería para los Derechos Humanos en la protección a los líderes? Bueno, en realidad la Alta Consejería como tal en sus funciones no tiene la protección de los líderes. Quien tiene la responsabilidad desde el gobierno en términos de protección y garantías a los liderazgos sociales es el Ministerio del Interior. Las responsabilidades están en cabeza del Ministerio del Interior. Evidentemente la consejería como consejera del presidente, como lo dice su propio nombre, como consejera del presidente en temas de derechos humanos, pues evidentemente podría tener mucha más iniciativa en visibilizar la situación, al interior del gobierno hacer recomendaciones en términos de garantías, pero no lo hace. O sea, es un tema que sobre todo ahora con la nueva consejera que venía a ser la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, pues realmente no hay ninguna iniciativa por parte de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos en términos de la situación de los líderes. Tampoco la hay de quien tiene la responsabilidad, hay que decirlo, del Ministerio del Interior. Tampoco hay una actitud muy proactiva, como lo comentó Andrés, pues quizás la última declaración que yo recuerde por parte de la ministra es absolutamente desafortunada y justamente fue en una mesa de garantías a líderes en Putumayo que dijo que, bueno, es que matan
más personas por robarle el celular que líderes sociales. O sea, entonces, y bueno, quizás de eso hablaremos después. También cuál es la concepción desde el gobierno de la protección, porque ahí también hay muchas cosas que decir, ¿no? De estrategias reactivas, de un enfoque de protección individual eminentemente. Bueno, hay una serie de elementos, digamos, de concepción de las estrategias que, sobre la cual desde una perspectiva de derechos humanos hay muchas observaciones, digámoslo así. Entonces, en síntesis, la responsabilidad es del Ministerio del Interior en materia de protección de líderes. Muchas gracias, Lourdes. Ahí Andrés quería agregar algo corto también. Sí, súper corto. Un poco respondiendo también sobre quién recaen estos antecedentes de protección de líderes sociales, lo decía Lourdes perfecto, sobre Nancy Patricia Gutiérrez, que fue la ministra del Interior, y creo que hay una narrativa del establecimiento, ¿sí? O sea, eso es una narrativa que quieren mostrar, digamos, de la que quieren tener todo el control, y es la no sistematicidad. Pero además, por ejemplo, en el primer informe, en el primer trimestre de este año, la Alta Consejería en su informe hablaba de 18 líderes sociales asesinados, cuando la cifra estaba muy lejos, digamos, la cifra de todos quienes hacemos este trabajo estaba muy lejos de los 18, muy lejos. Y bueno, como primer informe de Nancy Patricia Gutiérrez, pero no una píldora para la memoria, y es quien estuvo a cargo de esa consejería desde agosto de 2018 hasta diciembre, fue nuestro ahora fiscal Barbosa. Y pues eso dice mucho de dónde están puestos los instrumentos para proteger a los líderes, y hay muy pocas esperanzas cuando uno lo ve de esa manera, y es si entre ese triángulo Ministerio del Interior, Alta Consejería y Fiscalía hay funcionarios que no están dispuestos a reconocer la sistematicidad, ni el riesgo, ni el peligro, pero ni siquiera cuando desde sus puestos y desde sus cargos tienen las herramientas para hacerlo, ni siquiera lo hacen. Y es como una puerta giratoria en la que ya prácticamente que se admite que esto es un mensaje institucional de blindar el mensaje del asesinato de líderes, solo para complementar, y esa píldora para la memoria. Sí, una cosita también muy cortica en relación a lo que dice Andrés, totalmente de acuerdo, es como el papel del consejero Barbosa, ahora fiscal, básicamente fue el tratar de negar la sistematicidad de los crímenes. O sea, su papel en la consejería fue básicamente dedicarse a confrontar con todo tipo de argumentos que no había sistematicidad en los crímenes contra los líderes sociales. Así es, Lourdes, Andrés, muchas gracias. Una cosa también que hay que mencionar ahí es que el plan de acción oportuna en lo que ha pasado el último año tampoco ha demostrado los avances, ¿no? ¿Qué es lo que se está logrando para proteger a los líderes? Que este era el plan cumbre ilustre que tenían desde el gobierno. Ya estamos por cerrar el conversatorio. El tiempo, como en televisión, vuela en los eventos, en la virtualidad. Pero no quisiéramos irnos sin preguntarles a nuestros líderes qué es lo que está pasando en este momento con sus liderazgos, con la pandemia en especial, si se han visto condicionados, si han tenido que reinventarse, y un poco qué esperan del gobierno para que, no sé, no sucumban estos liderazgos y asimismo sucumban las comunidades, porque vemos que lo que ustedes, pues muchos están intentando hacer es llenar esos vacíos. Perdón, si quiere, empiece Darly, por favor. La pregunta es respecto a... ¿Qué es lo que está pasando en cuanto a sus liderazgos durante la pandemia y qué le demandarían como al Estado? Bueno, este tema de la pandemia es una cosa demasiado inimaginable. Pues no sé, yo me siento demasiado extrañada, nunca creí estar en un escenario así, y eso pues pasa por todos los escenarios, pero creo que uno de los que más
difícil ha sido de asumir ha sido sobre todo como de qué posición asumir con los niños y las niñas, con el proceso, pues porque es difícil, ¿no? O sea, alguna vez hablamos con un compañero y es como, bueno, de alguna u otra forma la educación formal, pues está la educación virtual, pero quienes agenciamos procesos de educación popular en medio de una pandemia, ¿qué? O sea, sí hemos intentado poder conectarnos con los niños y las niñas, igual entre mentores como que hemos estado como con otros escenarios institucionales intentando formarnos, andar proyectos que pues apenas empiece pues poderlos hacer, pero pues no todos los niños y las niñas tienen el acceso al internet, no cuentan con un medio, tampoco es llamativo, tampoco nos motiva, bueno, es una cosa demasiado compleja y es más compleja aún y creo que se siente aún más la impotencia al ver de qué manera se vive una pandemia allá arriba en Ciudad Bolívar, de qué manera sí, o sea, como es una cosa tremendamente compleja porque es que allá las condiciones de vida nunca han sido totalmente garantizadas. Entonces, en un contexto como esto, lo que ha pasado es que se ha venido agudizando y pues difícilmente, o sea, es difícil como ponerse a una a pensar qué hacer cuando una también está en esas condiciones de ver cómo, pues de cómo sobrevive. Pero digamos que también pues las ganas están y más allá de querer ser irresponsables y esas cosas como que nos hemos encontrado, hemos procurado gestionar recursos y recolectar alimentos entre las mismas familias de los niños y las niñas, entonces como que si una familia puede aportar para otras familias que estén en una situación más compleja, porque yo sé que allá a nadie le sobra, pero es sobre todo eso y creo que esa ha sido por ejemplo una enseñanza re linda que pensaba ahorita con el tema de las satisfacciones. Y es como lo importante de saberse juntas y de saberse de un proceso y de saberse en comunidad en situaciones como estas. Claro, no es mucho lo que tenemos al alcance en términos de recursos de poder hacer, pero que una mamá saque una libra de sus poquitas libras de arroz para dárselo a otra familia. Y es una cosa que habla mucho de solidaridad, que habla mucho de lo que se puede ir construyendo en términos de los procesos comunitarios. Entonces hemos venido andando en eso, hemos venido procurando comunicarnos sobre todo como por WhatsApp con los niños y las niñas, con las familias, como de que ahí estamos, como, sí, algunas familias nos han dicho como creemos que tenemos COVID o bueno, nos hicimos la prueba y no, o sea, sí hemos procurado estar muy pendientes, pero es una situación demasiado compleja. Es demasiado compleja y que es sobre todo nostálgica. Para mí ha sido, yo creo que para todos los mentores, yo creo que para todos los que hacemos parte de estos procesos es demasiado duro, pues un sábado, un fin de semana sin ir a la escuela de fútbol, sin hacer el taller con los niños y las niñas, sin llevar mucho tiempo sin verlos pues bien o que te los encuentres y cuando empieza el taller estoy aburrido, no hago nada y entonces está como, bueno, pues deberíamos hacer un taller, pero después no, es demasiado irresponsable. Sí, es un contexto de mucha incertidumbre, más de la que siempre hay, en la que todo se agudiza un montón, pero pues igual las convicciones están y hemos procurado, en serio, hacer cositas. Hace poquito conmemoramos el cuarto aniversario de nuestra escuela de fútbol popular y era como pues, o sea, siempre hacemos sancocho, un campeonato de fútbol que dura desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Entonces fue duro, pero procuramos igual como llegar a la casa de cada uno de los niños y las niñas. Entonces eso es lindo porque hace parte de que ellos sientan que también hacen parte del proceso y entonces es como ese tema de la horizontalidad siempre incluso en estos escenarios. Es muy complejo, pero pues igual ahí estamos con las ganas de camellar y procurando hacer desde lo que logramos conseguir. Muchas gracias, Darlene. John Frey. Pues yo deseo finalizar también viendo pues los conceptos de memoria e historia que en Colombia pues nos han causado tanto, o no más que nos han causado, no los hemos reconocido de la forma y las instituciones como Centro Memoria pues a veces están en dirección de personajes que no reconocen tampoco los derechos de las víctimas y eso pues a mí y a la institución y al escenario nos ha traído como a pensarnos cómo se está contando la historia, cómo se está contando la memoria de nuestro país y cómo los líderes sociales también venimos a jugar un papel importante a la hora de contar otra historia en nuestras comunidades. ¿Sí? Somos agentes activos y tenemos la responsabilidad pues de contar la historia que ha sucedido, de traer y a través de las artes mostrar la memoria que ha tenido nuestro país para que también la gente sea consciente y reflexiva
de que no podemos seguir en un camino donde nos apuesta la violencia, en un camino donde nos apuesta la discordia, sino recordar es un acto de traer todos esos hechos y que la comunidad sea activa también en esa memoria, en esa construcción. Hago una invitación grandísima a la juventud, a que ahorita están en la mayoría a nivel distrital, en las actualizaciones y en las conformaciones de plataforma de juventud. Si nosotros los jóvenes no nos empoderamos de los territorios y no nos ponemos tampoco al estudio de los derechos que tenemos como jóvenes y cómo es nuestro papel dentro del territorio, no solo a nivel de la comunidad, sino también a nivel de las instituciones, cómo nos apostamos un pacto desde la juventud, cómo nos ponemos el pie de decirle a la alcaldesa, de decirle a las instituciones que necesitamos un pacto local y un pacto distrital de juventud donde los jóvenes tengamos el derecho y también la voz y el voto de poder decidir los presupuestos. Como ya sabemos, vienen presupuestos participativos, vienen encuentros ciudadanos, y hay muchos dilemas sobre esto, pero nosotros como jóvenes tenemos que ponernos todo el empoderamiento de unirnos, así hayan discordias dentro de las mismas organizaciones locales y distritales, hay que unirnos en pro de que tengamos voz y voto en las decisiones. Para eso los invito también a que nos leamos la ley 1622, la actualización de la 1885, todo esto es importante saber cómo nosotros jugamos en este país, cómo estamos jugando a nivel distrital, qué nos pertenece, qué de verdad podemos poner en pie para transformar desde no solo lo local, sino desde lo distrital y con nuestras ideas que sabemos que los jóvenes traemos ideas innovadoras y que ese es nuestro gran plus. A diferencia de todo lo que sucede, nosotros traemos otras formas de percibir el territorio y esto nos da pie a que hagamos una verdadera transformación porque vivimos en el territorio, porque todos los días estamos presentes en el espacio, porque sabemos cuáles son las problemáticas de nuestros barrios. Y para eso tenemos que estar totalmente preparados y irnos preparando cada vez más para que nuestros territorios se sientan también pues en todo el proceso de visibilizarse y de sentirse apropiados de donde viven. Listo, había una pregunta creo, pero me estaba pensando en esto, que creo que es muy importante. Sí, pues no sé si muy concretamente nos puedes decir de pronto cómo ha afectado el liderazgo con la pandemia. Ah, listo, perfecto. Yo siento que ha habido más que problemas, creo que pues sí, los niños, el problema de nosotros es que los niños siempre hacían parte pues era una presencialidad y ellos no tienen en muchos casos los recursos para contar con la tablet o con el computador para poderse conectar. Ese es como pues el dilema. Ahorita hemos creado un área de desinfección dentro de la academia para que los niños puedan acercarse y sea pues lo más prudente posible, clases personalizadas, visitas a sus casas, los profesores pues estamos intentando hacer todo este proceso para que no se pierda como la línea, más que nosotros manejamos las artes, pues es bueno estar en un seguimiento constante, que no se vayan a desviar, digamos, del proceso en el que los estamos guiando. Entonces estamos desarrollando diferentes estrategias, pero el grupo ha sido muy divertido y que no estaba pasando y que vino a pasar en la contingencia, y es que nos hemos fortalecido como equipo de una forma grandísima. Han llegado unos jóvenes que tienen unos talentos impresionantes, administradores, economistas, que uno dice, pues madre, en serio, cuando no estamos fortaleciendo, digamos, completamente, aunque estamos en continuo contacto con la comunidad, estamos nutriendo nuestros procesos internos de forma que cuando volvamos a salir ahorita que se acabe esta contingencia, porque tiene que pasar, vamos a salir fortalecidos y con miles de proyectos para la comunidad cada vez más fuertes. Y hago esa invitación también a los compas, y es que aprovechemos este tiempo para nutrirnos en nuestros saberes, para nutrirnos en lo que le vamos a ofrecer a la comunidad, que siempre sea de la mejor calidad, y a nutrirnos como equipo. Entonces esta pandemia es esa oportunidad también, yo la veo como por sentarnos, meditar, reflexionar y ponernos en toda la onda de fortalecernos como equipo de trabajo para brindar cada vez más fuerza
cada vez más fuerte a la comunidad un conocimiento y pues restablecer lo que dije al inicio, esa memoria. Es importante que el señor de la panadería, el señor que vende el tinto, todos ellos, el señor del centro comercial, bueno, de todos los lugares tengan eso muy claro, la historia y la memoria que si contamos la historia fáctica, pues nos vamos a quedar en eso. Gracias. John Freddy, muchísimas gracias. Recordando un poco lo que aparecerá en la página web, Alejandro Acosta del CINDE, que es una organización observatorio sobre las juventudes, la niñez, hablaba sobre la resistencia y la reexistencia. Y bueno, creo que se enmarca mucho en lo que mencionabas. De nuevo, muchísimas gracias y ahora vamos con María Fernanda y Gabriela. Bueno, yo quería felicitar el trabajo de Johan y de su organización. Me parece, John, no, perdón. Hay muchos Johan en mi vida en este momento. De verdad, me parece muy bello que puedan seguir trabajando con los chiquis. ¿Qué está haciendo Casa Raíz en este momento? Bueno, pues Teatro del Sur está como en proceso de montaje. Entonces, pues están encontrando como desde las redes y no sé qué. Igual, pues lo que han dicho todos, ¿no? Es muy difícil, el perder el contacto con los chicos es muy difícil. Casa Raíz está intentando pues como mantener lo más activas posibles las redes, pensando en seguir manejando como contenido cultural. Entonces hay compañeros que están haciendo lecturas para los chiquis, Gaby tiene un proceso de covers con un par de amigos. La idea es como fortalecer estos procesos, pues para que el vínculo no se rompa en la totalidad, pero pues lo que ustedes dicen, no siempre se cuentan como con las herramientas para que los chicos puedan acercarse y seguir haciendo parte desde las redes. Entonces, Casa Raíz está en este momento implementando una red pseudo abierta de internet en la que las familias pues como más cercanas a la casa puedan conectarse y acceder como a los contenidos culturales desde la bibliored y desde pues como la casa. ¿Se ha dificultado el proceso de liderazgo, como lo llaman ustedes? Sí, supongo que sí, igual es difícil hacer teatro desde la casa, hacer el concierto desde la casa, hacer el club de lectura desde la casa es distinto, es muy distinto. No quiero decir que sea menos certero ni menos afectivo, pero es distinto. Entonces, pues bueno, más que dificultar el proceso es un reto también para mantenernos y para aprender de lo que pasa y pues seguir estando. Entonces, lo que dice John, Gaby arrancó con sus covers, pero pues se han ido como pegando amigos, Valeria, y como otros amigos que no necesariamente están en la casa, pero pues que también fortalecen como el proceso cultural que Casa Raíz ha logrado mantener en la comunidad. Entonces, pues bueno, como en eso estamos. ¿Y qué espero del gobierno en este momento? Yo realmente no espero mucho. Supongo que llegará el momento donde podamos también como conseguir los recursos para mantenernos. Y pues la apuesta ahorita es por apoderarnos de espacios, ¿no? Entonces el espacio este virtual que estamos teniendo, el hecho de ensayar todas las noches pues en este espacio, ha sido difícil, no es lo mismo, no es la misma exigencia, no es el mismo trabajo, no es lo mismo pararse a actuar enfrente de una pantalla que pararse a actuar enfrente de los propios compañeros o incluso del público, es muy, muy distinto, es bastante extraño también. Y pues a pesar de todo también estamos intentando agarrar público también virtual, estamos apuntando no solamente al mismo público de antes, sino buscando también más público, hemos llegado a más gente porque pues llegar a la comunidad pues es importante, pero también hemos visto que nos ve gente que vive pues en el norte, que quién sabe, capaz hasta tiene en la cabeza, quién sabe dónde queda Bosa o cosas así. Y también con este apoderamiento de espacios también la idea es apoderarnos un poco del Consejo de Cultura Local. Ya hemos intentado pues tener varias conversaciones, estamos apuntando a participar en los encuentros ciudadanos y este tipo de cosas también para ser escuchados de otra manera, para que
no estemos simplemente pues quejándonos de lo que nos pasa, sino también haciendo algo para que, para que esto cambie, ¿no? Para que la vuelta sea distinta. No, y desde las nuevas cosas, ahí sí, siguiendo lo que decía John, Casa Raíz le está apostando en este momento a un proyecto popular, virtual, mediado desde las redes. Casa Raíz y Teatro del Sur es un parche de profes que se juntan a hacer cosas. Entonces, bueno, hacen teatro, pero todos enseñan, todos tienen pues como el conocimiento y la apuestan a lo pedagógico desde sus propios quehaceres. Entonces, Casa Raíz en este momento, que es como de las nuevas cosas que no habíamos logrado concretar mientras estábamos como en la presencialidad, en este momento estamos trabajando con un pre-ICFES popular que tiene un proceso muy bello como con 120 chicos y ahí sí, desde los liderazgos juveniles, todos los que estamos apoyando el pre-ICFES pues somos profes o en formación, o bueno, yo no soy profe, yo estudio sociología, pero pues estamos ahí como apostándole a lo pedagógico, también desde la apuesta cultural. Pues es como de las nuevas cosas que Casa Raíz ha aprendido a hacer en este momento. Muchísimas gracias, María Fernanda y Gabriela. Darlene tiene algo muy corto que decir antes de hacer una pregunta para Lourdes y Andrés. Bueno, pues es que como que en la pregunta anterior no había hablado como de esto del Estado y es como que yo siento que a veces las organizaciones paseamos por esos lugares que tienen que ver como con qué lugar, valga la redundancia, le damos uno al Estado, pero pues bueno, a un Estado ausente, entonces como no darle importancia, entonces no va a hacer nada, no va a pasar nada, no va a pasar nada, pero creo que la labor de los procesos organizativos, de las organizaciones comunitarias no es tampoco desresponsabilizar al Estado o algo parecido, sino que siento también que desde los movimientos sociales, desde nuestros lugares de jóvenes, de niños y de niñas, pues hay que hacer un proceso de exigibilidad. Y pasar por un proceso de exigibilidad pasa también por ser críticos con estos escenarios que de alguna u otra forma el Estado promueve. O sea, ¿sí? Si se reconoce que la voluntad política del Estado no tiene que ver mucho con apoyar los procesos organizativos, con reconocer y agenciar el lugar político que tenemos los jóvenes, pues estos espacios que promueven, estos espacios a los que nos invitan, pues también son espacios limitados. Son espacios limitados, son espacios que no tienen que ver con que nosotras hagamos parte de la toma de decisiones. Entonces, un poco, bueno, si no descartarlos, no desresponsabilizar al Estado, sí hacer parte de estos lugares, pero de una manera crítica y siempre desde ese lugar de exigibilidad, justamente por eso, porque nosotras somos las que reconocemos las realidades, nos hemos puesto en nuestro lugar político, queremos hacer cosas para transformar nuestras realidades y en ese sentido pues hay que exigir y poder agenciar en estos lugares institucionales, pero no digamos como esta incidencia que nos dan como esos pañitos de agua tibia, como, bueno, sí, a los jóvenes en los encuentros ciudadanos tenemos 5 cupos, listo, ya está. Sino también ser críticos con estos escenarios, que estos escenarios se valgan desde la exigibilidad, pues porque creo que también es un asunto de criterio del posicionamiento político desde las organizaciones sociales y esta perspectiva pues crítica y de exigibilidad ante el Estado que ha estado ausente, que no se preocupa, que no se ocupa, que nos invisibiliza, bueno, todo esto que ya hemos hablado hoy. Muchas gracias, Darlene, por agregar eso a tu aporte al conversatorio y pues finalizando también queremos hacerle la pregunta conjunta a Andrés y a Lourdes, habiendo escuchado a los líderes juveniles, ¿qué debe hacer el gobierno frente a esta problemática de los liderazgos juveniles en la ciudad? Primero Lourdes podría ser. Bueno, yo diría que no solo el gobierno, sino como que nos correspondería a todos como romper ese cerco de invisibilización que hablábamos desde el principio de estos liderazgos juveniles. Entonces, porque comparto lo que dice Darlene, que la relación con el gobierno tiene que ser desde un campo de exigibilidad porque son obligaciones de Estado y como ciudadanos tenemos todo el derecho de exigir. Y yo creo que lo que tendríamos que hacer es fortalecer esa exigibilidad
en torno a la importancia de los liderazgos juveniles, no solo para los procesos que se desarrollan en sus comunidades, con sus proyectos en ciertos sectores sociales, sino porque realmente son los que pueden lograr llegar a transformar esta democracia. O sea, son los que tienen todo el potencial por delante para transformar esta democracia y que nos enseñan además otras maneras de aproximarnos a los derechos humanos como es que para mí tiene un potencial enorme el arte. Entonces yo creo que el primer paso que debíamos dar es esa visibilización de la importancia de los liderazgos juveniles para una democracia y a partir de ahí un ejercicio de exigibilidad en que también otras organizaciones y otros sectores sociales acompañemos a estos liderazgos juveniles en esa exigencia. Muchas gracias, Lourdes. Andrés. Sí, coincido con Darling y con Lourdes, sobre todo en el papel en el que nosotros, ya no como el periodista, el líder, el joven, sí, sino como el ciudadano, porque es que nos olvidamos a veces que el gobierno, como nosotros tenemos entendido a el gobierno, son ciudadanos que alguna vez fueron como nosotros, o hace 2 años, o hace 5 años, y también estaban del otro lado, ¿sí? Nosotros no podemos olvidar que el gobierno no es como un oráculo al que uno le va a pedir y a pedir y a pedir, y a ver si te da, y si te da, y si te da. No es como una fe, por supuesto que no. Entonces lo primero es, coincido completamente, es en hacer cosas como las del 21N, por ejemplo, que es establecer una relación entre el ciudadano y el gobierno que no está mediada por las herramientas, las instituciones, las convocatorias, sí, como todo el aparato institucional, sino está mediada por y está relacionada con los derechos fundamentales, con el acceso negado, limitado o inexistente de esos derechos en cualquier lugar. Una de las cosas que debería extrapolar esa exigibilidad es no solo al gobierno, sino a todas las instituciones. Estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de los medios de comunicación, estoy hablando de las universidades, de las mismas entidades políticas locales, las alcaldías, pero también los padres de familia, pero también los maestros. Esto seguramente no es una transformación que recaiga únicamente sobre los jóvenes. Lo que sí creo que recae sobre los jóvenes y en lo que sí, y por eso me gusta mucho lo que dice John, es en el tema de la memoria. Nosotros estamos trabajando en Pacifista con la Comisión de la Verdad, y hay un programa de voluntariado para los jóvenes que a la larga son quienes van a sostener la memoria nuestra y la memoria de esta época y la memoria que les tocó a cada uno. Y entre más jóvenes haya, más cae sobre ellos esa responsabilidad de no perder lo que sus padres hicieron, sus abuelos hicieron, de no dejar extraviar esos mensajes, y eso le da toda la validez a las palabras de los liderazgos juveniles que vimos hoy. Nosotros, como medio de comunicación, también sentimos una responsabilidad enorme de no ser ajenos, y aquí ya incluyo a Valeria y a Carlos. Como medios de comunicación, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer este tipo de cosas, como la que estamos haciendo hoy, como el trabajo que hicieron durante 2 años, y como el trabajo de documentación también que hicieron hace 2 años. Yo me estoy muriendo de ganas porque Darly, María Fernanda, Gabriela y John escriban en Pacifista, hagamos algo con Pacifista, cuenten con la plataforma nuestra para lo que la necesiten, porque más allá de para qué la necesitamos nosotros, me gustaría preguntarles para qué la necesitarían ustedes, y en ese sentido hay una corresponsabilidad que
no está mediada entre Andrés y ustedes para que el gobierno me venga y me diga absolutamente nada. Las responsabilidades de todos, yo creo, y así como la asumen los chicos, pues es genial, es esperanzador, es inspirador. Yo estoy muy contento, muy contento de conocerlos. Nosotros también estamos muy contentos de que Pacifista se una a ese canal que se necesita para que este tipo de líderes y de liderazgos que se gestan en todas las ciudades, porque no solo es Bogotá, son muchas ciudades de Colombia que tienen este tipo de procesos, también pues se unan a esa resonancia que se quiere generar. María Fernanda y Gabriela querían agregar algo corto, no sé si todavía quieren agregarlo, y finalizaríamos con el último detalle del conversatorio. Sí, que yo, ahorita que hablaba del Predictes, me decía Gaby que sonó a que Casa Raíz estaba haciendo un Predictes, y no, lo que está haciendo el equipo de trabajo de Casa Raíz es apoyar un proceso de liderazgo juvenil que están gestando los estudiantes de la distrital. En realidad no es Casa Raíz, y eso me parece clave, no ganarme el cielo con Padre Nuestro ajeno. No es punto nuestro, aunque el equipo está apoyando el proceso. Bueno, muchas gracias por la aclaración. Les agradecemos a todos por haber estado el día de hoy, a los que están conectados en la transmisión en vivo, a nuestros Valeria, panelistas. Sí, John. qué pena molestar ahí, pero quisiera, tengo una pregunta para Andrés, como para cerrar. Para los chicos que están conectados desde la plataforma local de juventud de USME, para las organizaciones que nos están viendo, quisiera que nos contaras un poco sobre ese voluntariado que es perfecto, digamos, cae perfecto en estos momentos, si es virtual, o como un poco sobre el voluntariado para que pues nos conectemos ahí con él, por favor. Sí, bueno, los detalles los dará la comisión. Es un proyecto que ya estaban dando, pero que con la pandemia pues ha tenido que reconfigurar. Pero sí, es un voluntariado de la Comisión de la Verdad, en el que se convoca a jóvenes para que hagan un trabajo especial a la hora de preparar, no solo de preparar y de sensibilizar y transmitir todos los mensajes previos a lo que será el informe final de la comisión del próximo año. Esto que acabo de decir puede ser una locura o puede no ser exactamente como lo diría la Comisión de la Verdad, pero sí hay una plataforma virtual en la que se puede acceder, digamos, a ese curso y acceder a esas herramientas para ser miembros y voluntarios de ese proceso. Hablando de que John le interesa mucho el tema de memoria, yo le prometo que cojo su contacto, le paso el enlace y pues de una los vinculo. Hay chicos de universidades, pero hay cualquier voluntario que quiera participar está súper invitado, ¿vale? Entonces yo comparto el contacto y el enlace y tal. Muchas gracias. Igual también vamos a estar replicando en las redes de la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Gran Colombiano también el voluntariado para que las personas que están interesadas también sigan el tema del voluntariado. Y también recordar que todas las preguntas que quedaron pendientes en la transmisión de en vivo las vamos a estar respondiendo por las mismas redes de la Unidad de Investigación. Y pues ahora queremos mostrarles el resultado de 2 años de investigación. Esta es la página oficial de la investigación Liderazgo Juvenil al Borde de Bogotá. La encuentran disponible en el URL liderazgojuvenil.poligram.edu.co. Y bueno, yo en este punto quiero agradecerle a todas las personas que hicieron parte de esta investigación, a Daniela González, Juliana Castellanos, Mauricio Barrantes, la universidad, el equipo también de producción y que también de manera indirecta y voluntaria nos terminó ayudando, familiares, bueno, amigos que terminaron haciendo parte de esta investigación sin ser de alguna manera su responsabilidad. Como lo ven, van a poder encontrar infografías, videos, podcasts, tratando de visibilizar las gestiones de liderazgo social
Y bueno, esta investigación no termina. Creo que es una de las cosas que no les habíamos mencionado, pero tiene una segunda parte porque preferimos dosificar un poco la presentación de esta investigación. Pues como ya lo hemos reiterado varias veces, son 2 años y encontramos bastante información muy interesante y que seguramente le puede ser muy útil a muchas personas que hoy se conectaron con nosotros. Sin ser más, pues les repito de nuevo el URL donde pueden encontrarlo mientras lo alojamos en la página de la unidad, liderazgojuvenil.poligram.edu.co, y allá pueden, bueno, echarle un ojo. Esto fue todo por esta transmisión. Les agradecemos a todos los que hicieron parte. No sé si Valeria quiere decir algo más. Sí, pues nada, muchas gracias de verdad a todos por haber estado, a los panelistas que realmente lo manifiesto desde el corazón de ambos, de Carlos y yo. Esto es una investigación que para nosotros significa mucho porque retribuir a todas las comunidades a las que hemos ido, pues que queremos visibilizar lo que hacen y queremos que la gente voltee a mirarlos y la gente se dé cuenta de que existen y de que hay que ayudarlos y fortalecerlos. Entonces también muchas gracias a todas las personas que colaboraron en la investigación y pues nada, eso sería todo. Muchísimas gracias. Sí, y por supuesto, como lo dice Valeria, muchísimas gracias a todas las comunidades de estos líderes sociales que también, sin ellos esto no se logra, y por supuesto a todos nuestros líderes y lideresas, jóvenes y hasta niños que encontramos siendo líderes por sus comunidades. Lourdes, muchísimas gracias. Andrés, Darling, John Freddy, María Fernanda y Gabriela, muchísimas gracias. No sé si quieran decir algo corto para cerrar. Les pediría que por favor no se vayan de la sesión antes de que cortemos el Facebook Live, porque quisiéramos hablar con ustedes antes de despedirnos. Ok. No, yo solamente, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un espacio muy interesante y un gusto conocerlas a todas y a todos. Y yo igual, gracias por el espacio y un gusto también. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Hasta acá la transmisión del especial Jóvenes que Resisten, de la transmisión Jóvenes que Resisten del especial Liderazgo Juvenil al borde de Bogotá. Muchas gracias a todos. Muchas y hasta gracias. luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Por favor, no se vayan. Por favor, los del Zoom no se vayan.